Veamos entonces el primer punto de esta agenda, que es la estructura de costos y el punto de equilibrio. Para ello, vamos a definir los conceptos de costes fijos, costes variables y finalmente el punto de equilibrio. Veamos entonces nuestro punto de equilibrio. ¿Cómo se calcula? Tenemos aquí un gráfico donde en el eje de las X tenemos Q, que es la cantidad producida o vendida por una empresa. Asumamos que somos una empresa que fabrica algún tipo de renglón y los vende. ¿Ok? Fabrica una cantidad Q. Eso implica el fabricar tener una planta física, personal, y parte de esos costos que tiene la empresa o costes son fijos. Es decir, que yo produzca o venda cualquier cantidad, yo voy a tener que pagar el mismo monto por el alquiler del local, por ejemplo, o por el contador, por el presidente. ¿Sí? Tengo una plantilla de personal que es fija, que no depende de las ventas, y por lo tanto la suma de todos esos costes que son fijos es lo que va a representar aquí la línea anaranjada que tenemos acá, que son los costes fijos. Venda lo que yo venda, voy a tener estos costes. Alquiler, nómina fija, electricidad que no depende de la producción, el agua, etcétera, etcétera. Bien, ahí estamos bastante claros. Aquí tenemos los euros que corresponden a este monto de costo fijo o coste fijo. Pero además de estos costes fijos, en una empresa vamos a incurrir también en costes que varían con la cantidad que vendamos y produzcamos. ¿Sí? Por ejemplo, materia prima. Mientras más producimos, más vamos a consumir materia prima. Y por lo tanto nuestros costes variables van a subir en función de la cantidad. Quizás hay economías de escalas o no, por lo tanto no sería una línea recta, tendría otro tipo de forma, pero para simplificar, asumamos que es una línea recta, que son proporcionales. Otros serían las comisiones de venta, los costes variables. Mientras yo más produzca y venda, mayores van a ser mis costes de variables de venta. Por lo tanto, esto va a seguir creciendo con el volumen. ¿Sí? Los sobretiempo. Quizás a partir de cierto volumen yo necesite contratar o pagar a mis empleados un bono adicional y eso me va a impactar. Y son costes variables que dependen de la cantidad producida y vendida. Si sumamos estos dos costes, costo fijo y coste variable, tenemos la recta, en este caso, de costes totales. Simplemente la suma de la recta verde y recta anaranjada, costes fijos y variables, me da mis costes totales. Aquí no hay ningún misterio. Partimos de nuestro costo fijo, porque aquí no hay producción ni venta, Q igual a cero, por lo tanto tenemos que nuestros costes totales son los costes fijos y luego van creciendo de manera paralela a los costes variables. Pero veamos ahora el otro lado de la ecuación, que son mis ingresos. ¿Cuánto vendo yo? ¿Cuánto tengo yo que vender para no estar en negativo, para no tener pérdidas? ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo la curva de ingresos? En función del volumen. ¿Cuántos euros voy a facturar en función de la cantidad vendida? Si no vendo nada, si estoy en cero, pues no voy a tener ningún euro facturado. Por lo tanto, parto de acá. Y mientras más venda, mayor va a ser el ingreso. Aquí se va a comportar de manera lineal, es otra recta. Ahora, esta recta, comparada con la de costo variable, tiene una inclinación mayor que la del costo variable. ¿Es así siempre? Pues es altamente deseable. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos una curva, una inclinación de esta recta mayor que la de los costos variables, nunca vamos a poder tener ganancia. ¿Por qué?
porque la inclinación, el ángulo de esta recta corresponde al precio y el de esta de costo variable corresponde al costo variable unitario. Si esta curva de ingresos tuviera una inclinación menor que la de los costes variables, significa que nuestro precio ni siquiera cubre el costo variable de la materia prima. No hablemos del alquiler, de todos los otros costes fijos. Es decir, nunca vamos a poder tener ganancia. Por lo tanto, esta curva va a tener una inclinación mayor que la de los costos variables. Si no, tenemos problemas. Perfecto, entonces aquí vemos cómo se comporta esta recta de ingresos en función al volumen y tenemos también los costes totales, ¿sí? ¿Cómo se comportan en función del volumen? ¿Cuántos euros facturamos? ¿Cuáles son los ingresos? Acá lo leemos en el eje de las Y y cuál es nuestro costo total, coste total, lo vemos también en este eje. ¿Qué pasa cuando estas dos curvas se cruzan? Veamos primero a la izquierda. ¿Qué pasa en el lado izquierdo? Acá. Vemos que para este nivel de Q, nuestros costes totales están en este nivel. ¿Ok? Sea el que sea. ¿Y cómo están nuestros ingresos? No sé cuántos son, pero sé que están por debajo. Por lo tanto, en esta zona tenemos pérdida. Nuestros ingresos son menores a nuestros costos totales. Aquí hay pérdida. ¿Qué pasa del otro lado? Aquí vemos que nuestros ingresos son superiores a nuestros costos totales. Por lo tanto, estamos en positivo de este lado. Y en este punto, los ingresos son exactamente igual a nuestros costes totales, por lo tanto estamos en equilibrio. Este es nuestro famoso punto de equilibrio. Lo podemos ver de manera matemática, entre comillas, una ecuación. Esa ecuación es simplemente la que define el punto de equilibrio. Es el punto donde los ingresos son iguales a los egresos. ¿Cómo calculamos los ingresos? Simplemente es la cantidad vendida por el precio unitario. Q por P. ¿Cuánto vendí y a qué precio? Esta es mi facturación, mis ingresos. Y los egresos, aquí vamos a sumar costo fijo y el costo variable total. ¿Sí? El costo fijo no hay ningún problema, pero el costo variable va a depender de Q. Entonces depende del nivel de producción, de venta, vamos a tener un costo variable distinto, la recta que vimos en el gráfico anterior. Entonces la cantidad por el costo variable unitario. ¿Cuánto me cuesta producir una unidad? Lo multiplico por Q, tengo el costo variable total. Le sumo los costos fijos, tengo mis egresos totales o mis costes totales. ¿Sí? Más que egresos. Bien, tenemos esta ecuación y ahí no los voy a fastidiar con el álgebra. Simplemente despejamos Q en función del resto de las variables y tenemos que la cantidad que corresponde a esta igualdad, ingreso igual a egreso, es igual al costo fijo dividido entre el precio menos el costo variable. ¿Sí? Y el precio menos el costo variable es el margen unitario o el margen bruto que me da el producto. Si yo vendo un producto en 100 y me cuesta entre materia prima y otras variables 80, mi margen bruto es de 20. ¿Sí? Y si mi costo fijo es de 1000, por decir algo, ¿cuántas unidades necesito yo para estar en equilibrio? Sería 1000 entre 20. Serían unas 50 unidades. Este Q corresponde, por lo tanto, al Q sub E, deberíamos escribir acá, que es el punto de equilibrio. Es igual al costo fijo entre el margen bruto del producto. Veamos estos conceptos en un ejemplo práctico.
Supongamos que una empresa está vendiendo en su mercado local un producto a 7.000 euros por unidad. Digamos que es una moto. El año pasado vendió 180.000 unidades y se espera que este año venda la misma cantidad. Tiene un mercado estable y está en el país donde fabrica. ¿Sí? Bien, la estructura de costo de esta empresa es de 3.200 euros por unidad, son los costos variables. Le cuesta manufacturar, producir una moto o un equipo 3.200 en términos de costo variable, pero tiene unos costos fijos de 200 millones de euros por año. ¿Sí? Bien, con eso necesitamos hacer varias cosas. La primera pregunta es calcular el punto de equilibrio de la empresa. ¿Cuánto necesita vender como mínimo para estar en positivo? Y entonces pasamos al punto número 2. Vamos a comparar ese punto de equilibrio con las unidades vendidas actualmente, es decir, con las 7.000 unidades que está vendiendo. Y por lo tanto vamos a determinar si está ganando o perdiendo en este momento. Luego viene un tercer punto, que es más complicado. Una empresa extranjera se dirige al gerente de ventas, de marketing, y le hace una oferta de compra puntual de 5.000 unidades. Es decir, quiere comprar 5.000 unidades, pero es una compra puntual. No es algo permanente, recurrente, simplemente necesita urgentemente 5.000 y muere la relación comercial. Hasta aquí estamos bien. Tenemos capacidad ociosa, se asume que la tenemos, y el lado, digamos, que no nos gusta tanto es que nos ofrecen 3.800 euros por unidad. ¿Sí? ¿Debemos aceptar o no esta oferta? Esta es la tercera pregunta. Vamos a ir paso a paso, vamos con la primera pregunta. Para calcular el punto de equilibrio, simplemente aplicamos la fórmula que vimos anteriormente. El punto de equilibrio se calcula dividiendo los costos fijos entre el margen bruto unitario, obviamente, que es el precio de venta menos el costo variable. Entonces, si aplicamos esta fórmula a nuestro ejemplo, los costos fijos son 200 millones, lo vamos a dividir entre el precio de venta, los 7.000, menos los 3.200. Estamos en la situación normal, no estamos hablando de la oferta puntual de los alemanes. Entonces, en nuestra situación normal, el precio de venta es 7.000, el costo variable es 3.200. Si ustedes hacen ese cálculo, les va a dar aproximadamente 52.631 unidades. Aproximadamente porque hay un redondeo por acá. ¿Sí? Entonces, para estar en equilibrio, necesita esta empresa vender 52.000 unidades. ¿Cuánta está vendiendo actualmente? 180.000. Por lo tanto, ¿está ganando o está perdiendo? Obviamente está ganando porque estamos a la derecha del punto de equilibrio, por lo tanto ya pasamos esa zona de pérdida y estamos obteniendo ganancias. Esta empresa está obteniendo ganancias. ¿De cuánto son esas ganancias? Aquí lo podemos hacer de varias maneras. Primero, con las primeras 52.631, ¿sí? ¿Qué teníamos? Tenemos el punto de equilibrio. Con 52.631 ni ganamos ni perdemos, solo recuperamos costos fijos y costo variable. Por lo tanto, ¿cuáles son las unidades que nos dan ganancia? Son las que están por encima de ese punto de equilibrio. Es decir, las unidades que están a la derecha de 52.631, es decir, 180.000, que es la que estamos vendiendo ahora, menos el punto de equilibrio, son las que nos van a dar ganancia. Hagan ustedes esa resta. ¿Y cuánto es esa ganancia por unidad? ¿Es el precio de venta? No, porque a eso le tenemos que restar
el costo de producir cada una de esas unidades. Entonces, el margen que me deja cada unidad, 7.000 menos 3.200, es mi ganancia unitaria. La voy a multiplicar por las cantidades que están por encima del punto de equilibrio. 180 menos 53 aproximadamente en miles, y eso nos daría 484 millones de euros. ¿Sí? Los dejo para que hagan ustedes ese cálculo. Y vamos a hacer de nuevo ese cálculo quizás de otra manera, más intuitiva, menos directa, pero que nos ayuda a entender. Aquí vemos de nuevo las ganancias de 484 millones, tal como lo acabamos de calcular. Pero también lo pudiéramos calcular paso a paso, de manera quizás menos directa, pero más intuitiva, solo para convencernos de que ese valor es correcto, el que vimos anteriormente. Es decir, hagamos primero las ventas. ¿Cuál fue la facturación? Los ingresos. Vendimos 180.000 unidades a 7.000. Eso nos da 1.260 millones de euros. Los costes totales, son los costes fijos, 200 millones, más el coste variable total, que son los 3.200, que es el coste variable unitario, por la cantidad que produjimos y vendimos, 180.000, que son, por lo tanto, 576.000. Si a este valor le sumamos los 200 millones, obtenemos 776 millones de euros, ¿ok? Que le vamos a restar a el 1.260 millones de euros de facturación y obtenemos los mismos 484 millones de euros de ganancias, tal como lo obtuvimos para el caso anterior. ¿Sí? Entonces, total ingresos menos total egresos me da 484 millones. Pero también lo podemos obtener, esto es lo que quiero que vean, lo podemos obtener simplemente calculando a partir del punto de equilibrio cuántas unidades adicionales a las que me dan el equilibrio, a que me dan el break-even, ¿ok? Lo multiplico esa cantidad adicional por el margen unitario y me da mi ganancia. ¿Sí? Total, la respuesta es que esta empresa está ganando, y está ganando en este caso 484 millones de euros por año. Pasemos a la siguiente pregunta. Nos están ofreciendo 3.800 euros por unidad. ¿Cómo hago yo el análisis? Vamos a ver cuánto nos cuesta a nosotros cada unidad, incluyendo costos fijos, costos variables. Vamos a ver aquí los costes variables por unidad. Aquí no hay problema, son 3.200. Pero los costos fijos, costes fijos, son 200 millones. ¿Sí? Si yo lo quiero llevar a unidad, lo tengo que dividir entre las 180.000 que estoy produciendo. Entonces sería 200 millones entre 180.000, me da 1.111 euros por unidad que yo le tengo que agregar a cada equipo para obtener mi costo total, mi coste total de producción. 3.200 variable más 1.111 fijo, que repito, es distribuir esos 200 millones de coste fijo de alquiler, del sueldo del gerente, del contador, etcétera, etcétera, entre las 180.000 para asignarle una parte de esos costes fijos a cada unidad. Eso me da que cada unidad me sale en total en 4.311 euros. Si comparo ese coste total versus el precio ofrecido, 3.800, veo que no parece convenirnos, estamos perdiendo, ¿sí? ¿Cuánto estamos perdiendo? 4.300 menos lo que me ofrecen por 5.000 unidades, que es la que me está comprando, tendría una pérdida de 2.555.000 euros. ¿Qué puedo hacer con esto
con esta información? ¿Aceptar? Pareciera que no. Sin embargo, la respuesta no es tan clara y vamos a ver por qué. Para analizar esto, veamos dos escenarios. El escenario 1, no aceptar la oferta, que sería el escenario actual, que tendríamos una ganancia bruta de 484 millones de euros, y luego haremos la solución aceptando la oferta. Y vamos a comparar la ganancia bruta en ambos casos, ¿sí? Entonces veamos, en este caso, estamos vendiendo a nivel local 180.000 unidades a 7.000 para un total de 1.260 millones de facturación. ¿Okay? No hay ventas extras, por lo tanto esto queda en cero. El total de ventas es 1.260 millones de euros. Los costos variables es igual que el caso que vimos anteriormente. Tenemos 180.000 unidades a 3.200, el costo unitario me da 576 millones de euros. Le agregamos los costos fijos de 200 millones de euros para un coste total de 776 millones. Si le restamos estos 776 millones a los 1.260 millones, nos da nuestros famosos 484 millones de ganancia bruta. ¿Sí? Si aceptamos la oferta, ¿cómo cambia esto? Vemos que en venta local tenemos el mismo monto de 1.260 millones de euros y le agregamos a esa venta 5.000 unidades a 3.800. ¿Sí? Aquí no hay duda, vamos a facturar 5.000 por 3.800, es decir, son 19 millones adicionales. Por lo tanto, vamos a tener un total de facturación de 1.279 millones de euros, 19 millones más que en el escenario anterior. Vamos a los costos variables. Entonces, aquí el costo unitario sigue siendo 3.200, pero en vez de 180.000, vamos a tener 180.000 más 5.000, las que produjimos en total, si aceptamos esta oferta. Entonces, 185.000 por 3.200 me da un costo variable mayor al anterior, obviamente, igual a 592 millones de euros. Le sumamos los costes fijos y nos da un coste total de 792 millones de euros. Si a el 1.279, si a ese total de venta le restamos este nuevo coste total, obtenemos una nueva ganancia bruta de 487 millones de euros. Es decir, 3 millones de euros adicionales al escenario 1. Es decir, si no acepto la oferta, nuestra ganancia es 484 millones. Y si la acepto, es 487. Entonces, ¿qué nos conviene? ¿Aceptar o no aceptar? Es lo que vemos aquí en este gráfico. Si no aceptamos, ganamos 484. Si aceptamos, 487. Por lo tanto, este escenario es más favorable que el anterior y en 3 millones de euros. Es decir, que si rechazamos, dejamos de ganar 3 millones de euros. Es decir, es una decisión, el rechazar, que nos haría perder, entre comillas, o dejar de ganar, que es equivalente en finanzas, 3 millones de euros. ¿Pero por qué ese resultado? Lo que pasa es que en este tipo de casos, en este tipo de situación, los costos relevantes, esta es una palabra clave, son los costos variables. ¿Por qué? Porque ya los costos fijos los tenemos. Esos 200 millones de euros los vamos a tener independientemente de que aceptemos o no la oferta.
esos 200 millones van a salir de nuestro bolsillo sí o sí. Por lo tanto, no son relevantes en esta decisión. ¿Sí? Entonces, si asumimos eso y decimos que el único coste relevante es el coste variable y hacemos nuestro análisis comparando el precio ofrecido al costo variable, vamos a ver la utilidad adicional por unidad. Nos están ofreciendo 3.800 y me cuesta 3.200 si solo considero los variables, es decir, estaría obteniendo 600 euros de ganancia por 5.000 unidades. Esos 600 euros por 5.000 unidades me da los 3 millones de euros de ganancia adicional si se acepta la oferta. Este tipo de análisis se hace cuando la oferta, por ejemplo, no me afecta mis ventas actuales, ni el nivel de ventas, ni el precio de venta. Si, por ejemplo, esto fuera un competidor local que tiene un problema y quiere estas 5.000 unidades porque no puede producirlas, pues obviamente no tomaría esta decisión porque tiene otro tipo de impacto estratégico y al final financiero. Entonces, siempre y cuando no me afecte mi mercado local, mi mercado actual, ni en unidades vendidas, ni en precio de venta, pues la decisión se toma de esta manera. El costo relevante es el costo variable.